Hola, bienvenidos al curso gratuito y completo de Scrum que estoy realizando en el canal, y en el vídeo de hoy vamos a ver un vídeo fantástico. Vamos a ver las técnicas de priorización. Es un vídeo que sirve para el Product Owner pueda trabajar correctamente el backlog junto con los stakeholders y el equipo de desarrollo, pero también sirve para cualquier otra persona que gestione equipos, que gestione proyectos, que tiene que ejecutar distintas tareas dentro de la empresa, porque va a aprender distintas técnicas de priorización que existen. Las más importantes os las voy a explicar y os será de gran ayuda para saber a partir de ahora cómo podéis priorizar y organizar vuestro trabajo si a día de hoy no lo estáis haciendo correctamente con vuestro equipo de trabajo. En el vídeo anterior acabamos con los acuerdos, los compromisos dentro del Scrum. Os dejo un enlace en la parte superior del Definition of Done, que fue el último que vimos, y recordar que siempre en los vídeos, en las descripciones, tenéis acceso a los vídeos anteriores relacionados con el curso para no perderos ninguno. También podéis activar las notificaciones, suscribiros al canal y así siempre estaréis al día de todas las publicaciones que realizo todas las semanas. Bien, vamos a comenzar con las técnicas de priorización. Como os he comentado, este tema a mí me apasiona porque me encuentro muchas veces en muchos equipos que están tan paralizados, no avanzan, responsables de proyectos que no saben cómo organizar o priorizar la lista de tareas que tiene con su equipo. Hoy os voy a contar distintas técnicas de priorización que os van a venir súper bien para organizaros el trabajo habitual y tener equipos mejor gestionados. Las técnicas de priorización son muy importantes siempre que estamos trabajando con personas y con equipos de trabajo. ¿Pero qué es priorizar? Priorizar simplemente podemos decir que viene del latín y es primero, ¿no? El primero entre dos. Es decir, ¿qué es lo que ponemos antes entre dos cosas que tenemos que hacer? Esa es la parte fundamental de la definición de la priorización. Al final es relacionar distintas tareas y saber cuáles son las que tenemos que hacer antes y saber cuáles son las que tenemos que hacer después. ¿Cuándo nos damos cuenta de que tenemos falta de priorización? Pues muy fácil. Normalmente estamos paralizados, estamos saturados de trabajo, nos vamos a casa con la sensación de que hemos estado trabajando todo el día y no avanzamos en nada. Muchas veces hacemos tareas sencillas por ir tachando tareas de nuestra lista de quehaceres, cuando posiblemente esas tareas no sean ni las tareas prioritarias que tenemos que hacer. Atendemos cosas secundarias con el objetivo de ir cerrando tareas. También echamos más horas de la cuenta. Muchas veces tenemos que intensificar nuestro rendimiento echando horas extras para poder llegar al trabajo y poder sacar el trabajo adelante. Y al final tenemos una insatisfacción, tanto nosotros como en el equipo, como con la gente que trabajamos, porque estamos todo el día trabajando, nos damos cuenta que nos vamos a casa, que no avanzamos, que los proyectos no avanzan, tenemos reuniones con nuestros responsables que nos dicen que los proyectos no avanzan y tú no paras de trabajar. Al final todas estas cosas demuestran que hay una falta de priorización dentro de los equipos o dentro de las tareas. Espero que con este vídeo aprendáis a priorizar de una mejor manera y así ganéis una mayor efectividad a la hora de gestionar vuestro backlog, vuestra lista de tareas o con aquellos proyectos en los que estéis trabajando. Bien, la primera que vamos a ver son tareas centradas para equipos nuevos. He organizado esto en tres bloques. Tenemos técnicas de priorización para equipos nuevos o para personas o gente que nunca ha priorizado antes. Así vais a saber técnicas que son más sencillas y más fáciles de implementar. Luego veremos otro bloque para personas o equipos que ya sí son más maduros en tareas de priorización, entonces podemos avanzar con técnicas un poco más complejas. Y por último también veremos para equipos ya mucho más maduros que saben muy bien priorizar y gestionar, por ejemplo, equipos, trabajan en Scrum durante mucho tiempo, y vamos a ver técnicas un poco más complejas que también podrían implementar. De esta manera tendréis una foto completa. Yo siempre os recomiendo, si nunca habéis priorizado nada, que empecéis por estas que vamos a ver en esta primera fase, y poquito a poco, conforme vayáis aprendiendo a priorizar y con el equipo y vayáis cogiéndole el rollo a todo esto, podáis ir incrementando vuestra complejidad de cara a la priorización. Pero recordar que siempre, sí o sí, esto no es un tema de habilidades o de capacidades, esto es un tema estratégico. Aquellas personas que lideran equipos, personas o proyectos tienen que ser muy buenos priorizando. Os va a agilizar mucho el trabajo, el tiempo que le dedicáis a las cosas. Bien, vamos a ver la primera de las técnicas de priorización. Esta se llama filtro de priorización. Esta lo que consiste es cuando tenemos el backlog es la lista de tareas que tenemos no priorizada, y hacemos como tres columnas. Entonces, en la primera columna indicamos aquellas cosas que tenemos intención de trabajar en breve o estamos trabajando ya. Pues todo eso lo metemos en esa lista. En la segunda es aquellas cosas que vamos a trabajar no actualmente,
pero que consideramos que son importantes y posiblemente trabajaremos lo antes posible en ella. La colocamos en la columna 2. Y por último, en la columna 3 lo que hacemos es que colocamos todas las demás que nos quedan. De esa manera vamos a tener una foto visual muy clara de, oye, ¿qué es lo que tenemos en la parte 1 que sí o sí estamos ya trabajando, tenemos que tener? ¿Qué es lo que tenemos en la columna 2 que en breve lo voy a tener que tener? Y que tengo en la columna 3 que todavía no me hace falta prestarle tanta atención. El Product Owner dentro del Scrum se tendrá que centrar sí o sí en la 1 porque o la están haciendo ya o son las candidatas a entrar en el próximo sprint, y sobre todo también es en la 2 porque son las próximas que van a entrar en breve una vez que el equipo finalice el sprint en curso probablemente que esté. Con lo cual, la 1 y la 2 siempre tienen que estar muy activas, el Product Owner tener muy bien definidas todas las ítems, historias de usuario que ahí se encuentran o tareas, y las tareas número 3 las puede dejar más tranquilas, no prestarle quizá tanta atención porque no hacen falta, ¿de acuerdo? Esta es una de las técnicas más sencillas, muy visual, como podéis ver, se desglosa el backlog en 3 columnas y así lo trabajaremos de una manera mucho más fácil y eficiente. Esta técnica de priorización sirve para agilizar rápidamente y activar rápidamente la priorización. Hay muchas veces que me encuentro con Product Owner o gestores de proyecto que están paralizados, que no saben por dónde arrancar con las priorizaciones. Pues esta es una solución muy sencilla y muy fácil de implementar. La segunda que vamos a ver es la pirámide de priorización. Es exactamente igual a la que hemos visto anteriormente, pero en lugar de colocarlo en columnas, se coloca de esta manera visual, donde se coloca la parte del vértice arriba, las más importantes, en el segundo nivel, aquellas que van a entrar en breve o en breve tenemos que trabajar en ellas, y en la parte número 3 colocamos las que todavía no son importantes o no le tenemos que prestar atención. Es exactamente igual que la anterior, pero ordenado en una pirámide, o sea que tanto la 1 como la 2 es la misma, pero de una manera o una disposición distinta. Podéis coger aquella que os guste más. Esta de la pirámide surgió después de la anterior porque visualmente quizá es mucho más impactante o más clara para aquella persona que la visualiza, ¿no? Sabe que lo que hay arriba es lo más importante. Bien, pues ya tenemos estas dos y con estas dos podéis empezar a trabajar y a priorizar vuestro backlog de una manera eficiente. ¿Cuál sería la tercera? La tercera es esta que se llama Scope, que lo que consiste es ordenar las tareas en 4 grupos. Tenemos las M que son de must, should, could, want, es decir, las must son aquellas que debemos tener sí o sí resueltas. Son muy importantes para que la solución, el proyecto o en lo que estemos trabajando tiene que estar sí o sí, si no vamos a tener un bloqueo muy importante. Las de should son esas que deberíamos incluir en la solución final, son cosas importantes, pero a día de hoy todavía no son obligatorias, ¿vale? Las que son el could son un requisito deseable, ¿vale? Deseable, pero no es necesario. Ahí meteríamos todo aquello, oye, esto me gustaría tenerlo, pero posiblemente no es necesario que lo tenga a día de hoy. Y por último, las otras son las que están descartadas de momento, son aquellas que verdaderamente no le tengo que prestar atención. Con lo cual, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que esté en la M, en el más, eso siempre va a estar en el sprint o muy cerca de entrar en un sprint. El should es lo que está normalmente trabajando el Product Owner porque es lo que debería incluir en breve en el producto, en el proyecto o en aquello que es lo que esté trabajando. Y el could es algo que es deseable, que posiblemente le gustaría que estuviera porque puede ser una mejora funcional sobre lo que ya hay, pero todavía no es urgente o no es importante. De esta manera es también muy sencilla, muy visual, la podemos hacer y entender todas las personas que estemos priorizando, ordenando las tareas de una manera fácil y podemos arrancar fácilmente con las técnicas de priorización. Estas son las que hemos visto a día de hoy, que son, como os he comentado, aquellas que nos permiten a equipos que no estamos muy especializados con la priorización comenzar a trabajar. Ahora vamos a ver otro tipo de técnicas que son un poquito más avanzadas. Bien, tenemos estas, sobre todo son más avanzadas porque aquí lo pongo, ¿no? Requiere más tiempo, va a requerir más diálogo entre las personas a la hora de priorizar. Si estamos trabajando nosotros con un equipo, vamos a tener que dialogar más. Oye, ¿por qué pongo estas antes? ¿Por qué pongo estas después? Vamos a tener que justificar a los otros miembros del equipo por qué estoy priorizando unas cosas, por qué estoy priorizando otras. Son unos enfoques de priorización muy interesantes porque fomentan el diálogo. Si os das cuenta, en las otras que hemos visto antes son más unilaterales, que la puede hacer, por ejemplo, un Product Owner dentro del Scrum unilateralmente sin dialogar con el equipo. En cambio, estas sí necesita dialogar con los stakeholders, dialogar con los miembros del equipo de desarrollo, los refinamientos del backlog. Va a requerir una actividad, un diálogo que también es muy constructivo y muy productivo dentro de los equipos. Vamos con la primera técnica.
La primera sería la de priorización por pares. Esta me gusta mucho porque lo que hacemos es que cogemos una historia de usuario de nuestra lista de tareas y la vamos comparando una a una con el resto. Y lo que vamos haciendo es decir, ¿esta tarea es más prioritaria que esta otra? Sí, pues la pongo delante. ¿Esta tarea es más prioritaria que esta otra? Sí, pues se mantiene. ¿Esta tarea es más prioritaria que esta? Sí. Vamos comparando siempre una a una. Es un sistema de priorización muy sencillo porque lo único que comparamos es una tarea con otra, una tarea con otra. Y así sucesivamente. ¿Cómo se hace? Se coge la primera y se va corriendo toda la lista de tareas y la vamos comparando esa primera con respecto a todas. Si en algún momento alguna de las otras es más prioritaria que la con la que la estoy comparando, esa se pondrá encima y sigo con la lista. Y así sucesivamente. Una vez que finalice, tendré toda la lista correctamente priorizada, una con respecto a otra. Es un sistema de priorización también muy interesante, que es muy ágil, podríamos decirlo, algo más complejo que los que hemos visto antes, pero también es muy útil para arrancar con sistemas de priorización un poquito más avanzados. La otra que vamos a ver, este modelo es muy interesante, es el modelo de los 100 puntos. Lo que hacemos es que a los miembros, tenemos por ejemplo varias personas que estamos trabajando con el equipo de desarrollo, con los stakeholders, nos hemos reunido unas cuantas personas para decidir cuáles son las tareas más importantes que tenemos. Lo podemos hacer a nivel individual, pero si lo hacemos con varias personas se enriquece mucho más la priorización. ¿Y qué es lo que hacemos? Es muy sencillo. Le damos 100 puntos a cada uno de los miembros que va a participar en la priorización, que puede ser puntos o le podemos decir que le hemos dado 100 euros y le tiene que asignar recursos a cada una de las historias que tenemos que priorizar. De tal manera que lo que va haciendo cada miembro es repartir sus 100 puntos entre las tareas que estamos priorizando. A la primera le asigno 40 puntos, a la quinta le asigno 20 puntos, etc. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos los puntos que tienen asignado cada uno, la suma de todos. Y aquellas tareas que son más prioritarias son las que más puntos se le ha asignado. Es un sistema de priorización muy sencillo también, permite que participen varios miembros dentro del sistema de la priorización y al asignarle puntos o dinero, lo que estamos diciendo es que le asigne recursos. Y algo muy importante, le hemos dicho que solo son 100, con lo cual los recursos son limitados, con lo que va a tener que intentar afinar muy bien, oye, a qué le da los puntos y a qué no. Una vez que finalice tendremos todo el Product Backlog con todos los puntos de todas las personas que han dado valor y tendremos ya la priorización hecha. Este también resulta muy interesante cuando arranco con equipos de Scrum y no saben muy bien cómo priorizar. Usamos esta técnica y francamente funciona muy bien. Y la otra que vamos a ver es la matriz de Eisenhower, que lo que hace es que tiene dos ejes, uno el de la importancia y otro el de la urgencia. Con lo cual tenemos que aquello que es muy urgente y es muy importante hay que hacerlo ahora mismo. Aquello que es muy urgente pero no es muy importante lo podemos delegar o lo podemos pausar, es decir, ahora no le vamos a prestar la atención que se merece. Aquello que tiene una urgencia baja pero sí sabemos que es importante para el proyecto, lo tenemos que planificar. Es algo que estará para los próximos sprint, no es algo que vamos a hacer ya. Es decir, lo que pone haz ya es lo que está en el sprint en curso o en el sprint que está por venir. La parte amarilla sería quizá el sprint ese de ventaja que tenemos que tener cuando estamos trabajando en la metodología de Scrum. Son cosas que, oye, no son muy importantes, pero quizá dentro de un mes y medio sí lo sean, ¿vale? Y aquellas cosas que podemos delegar, pues son cosas que probablemente no son importantes del todo, pero tienen una urgencia por algún motivo, y luego lo que no tiene importancia y urgencia es baja, pues normalmente no le prestamos atención y nos dedicamos a otra cosa. Si tenemos en cuenta esta matriz, lo que estamos haciendo es organizarnos también muy fácilmente a qué le tenemos que prestar la atención en nuestro día a día. Y ahora vamos a ver para equipos más maduros, equipos que ya llevan tiempo trabajando en Scrum o equipos que están habituados a la priorización, o product owners o responsables de proyectos, responsables de empresas que están acostumbrados a organizar, a priorizar equipos, a organizar las tareas y quieren hacerlo de una manera más cuantitativa, incluir distintos criterios dentro de la priorización, que no sea todo quizá tan subjetivo o que esté relacionado con el diálogo, sino que sea algo más matemático, ¿no? Entonces nos vamos a mover ahora en modelos de priorización pues un poco más avanzados, ¿vale? Os voy a contar también porque resultan muy interesantes. El primero que vamos a ver es en la técnica de la urgencia.
Esto tenemos dos ejes, tenemos un eje abajo que es el de la urgencia y lo valoramos del 1 al 5 y tenemos aquí el impacto o el valor que tiene para el negocio, eso que tenemos que hacer y también lo valoramos del 1 al 5, siendo el 5 lo más importante y 1 lo menos importante. Y lo que hacemos es que multiplicamos un valor por el otro, es decir, una tarea que le hemos dado un valor de urgencia de 5 es súper urgente y tiene un impacto muy alto en el negocio, le hemos dado otro 5, 5 por 5 serían 25, lo cual es una tarea que sí o sí tenemos que hacer lo antes posible, porque es hiperurgente, porque tiene un impacto en el negocio muy elevado. Lo otro que tenemos que ver es que, por ejemplo, si es una tarea más bajita, estarán en la línea verde, son tareas menos importantes. Al final, con esta foto, como podéis ver aquí, las tareas rojas sí o sí hay que hacerlas lo antes posible, las tareas naranja posiblemente estén en el sprint en curso o en el sprint que va a venir. Las tareas amarillas, estamos hablando ya del mes y medio, un mes, son tareas que el Product Owner tiene que estar trabajando en ellas porque pronto posiblemente se tengan que acometer alguna de estas tareas, y las verdes son a las que le tenemos que prestar menos atención de esas que tenemos en el backlog. De esta manera es otro sistema de priorización, cuantificando e introduciendo dos valores. Estamos introduciendo el valor de la urgencia y colocamos también el concepto de valor de negocio. Aquí, si os dais cuenta, ya estamos introduciendo otro tipo de cosas, utilizamos temas matemáticos sencillos, de multiplicaciones y demás, pero estamos ya cuantificando un poquito más esa priorización de las tareas. Otra técnica que vamos a ver es la técnica del scoring. Esta también es muy interesante y la he implementado en algunas empresas con las que he colaborado. Lo explico muy fácilmente. Mira, lo que hacemos es que vamos a establecer distintos criterios. En este caso podemos establecer tres criterios, que puede ser el criterio de valor, el criterio de coste o de riesgo. El valor es algo que puede ser valioso para la empresa o no lo es. El tema del coste es algo que es una tarea que puede ser bastante costosa realizarla para la empresa o algo que no cuesta mucho trabajo hacerla. Y el tema de riesgo es que puede tener qué riesgo tiene que no implementemos eso en el día de hoy en la empresa, ¿no? Y lo vamos a cuantificar, por ejemplo, del 1 al 5 o del 1 al 10, lo que elijáis, ¿no? Si lo hacéis del 1 al 5 es mucho más sencillo. ¿Dónde? El 5 es algo que le damos mucho peso y un 1 le damos muy poco peso, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Ahora, a cada uno de los valores, valor, coste y riesgo, le vamos a establecer un peso. ¿Qué es más importante para mí? El valor, en este caso, en la que veis aquí, el valor le hemos establecido un peso del 50%, al coste un peso de un 35% y al riesgo un peso del 15%. Estos tres criterios para mí también los he ponderado en peso o en importancia. Y ahora lo que hacemos es que a cada una de las historias o de las tareas, del 1 al 5, le damos puntos. 5 es lo más importante, 1 lo menos importante. Con lo cual, entonces, cogemos y decimos, a ver, la historia 1, la tarea 1, dentro de valor le vamos a dar 4 puntos, dentro de coste 5, va a costar mucho trabajo hacerla, riesgo 1, poco riesgo. La historia 2, pues le damos un valor de 1, no tiene mucho valor para la empresa y tiene un coste muy elevado, posiblemente esta no hay que hacerla, si os dais cuenta. ¿Por qué? Porque es algo que tiene un valor muy bajo y tiene un coste muy elevado para la empresa. Pero luego, ¿cómo calculamos esto numéricamente? Lo que hacemos es que multiplicamos cada uno de los puntos que le hemos dado a la historia en cada columna por su valor. Por ejemplo, en este caso sería 4 por 0,5. Luego sería 5 por 0,35 y 1 por 0,15. Y la suma de esas tres multiplicaciones me da 3,9. Hacemos lo mismo para la historia 2 y para la historia 3 y obtenemos la valoración para cada uno de ellos, con lo cual ya me sale la prioridad. Sé que la prioridad es esta, luego haríamos la historia 3 y luego la historia 2, ¿de acuerdo? Si cambio la ponderación que le doy a cada uno de los criterios, fijaros, he establecido una ponderación exactamente igual. Todos los criterios tienen ahora el mismo peso y hacemos la misma asignación que hemos hecho arriba. Fijaros cómo cambia la cosa. Ahora la historia más prioritaria es la 3, luego la 1 y luego la 2. ¿De acuerdo? O sea que esto es muy interesante porque le da al equipo, que son más avanzados, el hecho de poner nuevas cosas, nuevos criterios a la hora de ponderar una priorización con distintos pesos y distintos valores. Es una solución también que es muy fácil de implementar, pero requiere que los equipos estén más consolidados, que tengamos en cuenta esos criterios de valoración y sepamos ponderarlos bien, sabemos qué peso tiene el valor, el coste o el riesgo, etc. Pero os la dejo porque también es una teoría, ¿vale?, de una técnica de priorización que se usa habitualmente. Yo lo uso en muchas empresas quizá más avanzadas y funciona francamente muy bien. Incluso se puede informatizar dentro del ERP que esté gestionando la empresa, como he hecho con algunas empresas, para que cuando se dé de alta una historia de usuario se le dé este peso
El peso se establece en el ERP y se le da los valores a cada historia de usuario y se calcula automáticamente por el ERP la priorización, con lo cual puede ser bastante interesante porque todo esto se puede automatizar. Luego tenemos por último la técnica de Jira Software. Al final del curso os voy a recomendar usar dentro de Scrum Jira Software, os explicaré cómo funciona, veremos casos prácticos con este software que es muy interesante y os contaré por qué, y tiene en sí una propia priorización. Como podéis ver, tiene toda esta priorización, tiene hasta 10 valores de priorización. Si bien dentro del Scrum no recomiendo usar tantos porque al final con tantos valores acabamos bloqueados. Es muchas veces simplificar, trabajar con menos de una manera más eficiente. Normalmente cuando trabajo en Jira Software con distintos equipos establecemos 4 sistemas de priorización: Highest, High, Medio y Low, y con esto nos apañamos. El Highest siempre lo reservamos sí o sí para que cuando una historia de usuario se marca así, casi siempre puede interrumpir e interrumpe un sprint en curso y todo el equipo se pone a trabajar en ella. Cuando ya es High, normalmente son tareas prioritarias, pero que podemos esperarnos al sprint y están correctamente organizadas. Medias son tareas que son importantes pero no son altas, y las low son aquellas que podemos dejar porque a día de hoy no son importantes para nosotros. Y con este acabaríamos con la última técnica de priorización. Como podéis ver, hemos visto un montón de técnicas de priorización. Os las he ordenado para aquellas que son más fáciles de implementar y aquellas si estáis ya más avanzados en la priorización. Os invito a que empecéis por las básicas, probarlo. Va a haber un antes y un después a la hora de gestionar vuestros proyectos, a la hora de gestionar vuestros equipos, a la hora de gestionar vuestro Product Backlog y discutir con los stakeholders cuando estéis hablando con ellos para ver cómo mejorar el backlog, qué tareas nuevas entran, cuáles no. Si domináis el tema de la priorización, y al final es importante que también esto lo transmitáis al equipo y a los otros miembros de la empresa, porque todos hablemos el mismo lenguaje dentro de la empresa. Tampoco vale que, por ejemplo, un Product Owner se haya establecido un sistema de priorización solo para él priorizar su backlog y no lo comparta con el resto, porque si no, el resto de los miembros de la empresa no van a saber por qué se están priorizando así las cosas. Si todos somos conscientes y usamos el mismo sistema de priorización en la empresa cuando gestionamos proyectos o tareas, va a ser muy útil, porque así todos los miembros, cuando vean ciertas tareas que son muy importantes, aquellas que no lo son, vamos a estar todos totalmente enfocados en resolverlas y en prestarle la atención que se merece. Si un miembro externo a mi equipo sabe que yo estoy trabajando en una tarea, por ejemplo, que está catalogado como Highest, que es muy alta porque es un bloqueo importante que está afectando al negocio, sabe que no me tiene que interrumpir porque estoy 100% centrado en algo que es súper urgente. Y estas cosas es importante que se transmitan dentro de la empresa. Recordad, activar las notificaciones, suscribiros al canal, seguiré subiendo vídeos todas las semanas. En los próximos vídeos vamos a empezar a trabajar dentro del curso de Scrum el tema de los eventos. Vamos a ver de los distintos eventos y reuniones que tenemos dentro del Scrum, una a una, para que sepáis y implementar, como estamos viendo siempre, correctamente esta metodología. Muchas gracias por ver el vídeo.